Ahora se dice, tú mismo que estás comiendo. No, tú mismo que estás. Tranquilo, no te muevas, tranquilo. Desesperado, mira, tranquilo. De verdad que me vas a ayudar a hacer un juego de magia, pero voy a hacer un juego de magia que me enseñó mi abuelo, era con cartas. Mi abuelo era muy cachondo, el cabrón. De verdad, era mago y de verdad que tengo grandes recuerdos de mi abuelo. Los recuerdo siendo en bicicleta. Todo el mundo tenemos abuelos, todos. El mío iba siempre con bicicleta. Le digo, bicicleta arriba, bicicleta abajo. Un día se pegó una hostia contra otro que llevaba también bicicleta, pero el otro era disco. Tenía un ojo en chinchilla y el otro en la roda. Se pegan una hostia y el disco le dice, a ver si miras por donde va. Y le dice, a ver si vas tú por donde miras, por ahí. Que la verdad que cachondo mi abuelo era... De verdad me lo pasaba más bien con él. Pero bueno, yo recuerdo un día que fuimos al parque y la hostia, todos los días me llevaba al parque a tomar el solecito, ahí con las echas de comer a las palomitas y tal. Y se encuentra con otro amigo de la mili. ¿Sabéis lo que es eso? Dos viejos hablando de la puta mili. De las batallitas y parió. Y los dos ahí, uno al otro. ¿Qué? Oye, no pasa. Mi abuelo dice, oye, ¿te acuerdas de eso que nos ponían en la sopa para que no se nos levantara? Y el otro abuelo dice, sí, ¿cómo se llama? Bromuro, dice, eso me está haciendo efecto a mí ahora. Los dos contando batallitas de la hostia. Yo por romper el hielo un día así que los dos estaban juntos, le digo, mirad qué tía más buena. Mirad qué tía, una chavala dice, mira que yo así para hacer un macho le digo, ¿qué? Le hace falta una buena polla, ¿eh? Y los dos se quedan mirando y me dicen, y a nosotros también. La verdad que sí, mi abuelo era un cachondo, mi abuelo era la leche. Pero siempre discutía con la abuela, no sé por qué discutía con la abuela, y el abuelo siempre estaban discutiendo. Un día la abuela le dice, vamos a ver, llevamos 50 años casados y no me has comprado ni un reloj, ni un perfume, ni un ramo de flores. Y el abuelo dice, ¿y yo qué sabía que tú vendías todo eso? Sí. No era perfecto, mi abuelo tenía un vicio que era morderse las uñas. Tenía un vicio que era morderse las uñas, el jodido. Digo, ese vicio te lo tengo que quitar yo.